Pues vamos a recordar un poco de lo que vimos en la primera parte de la serie, ¿verdad? El poder de. Nos hablaron de la gratitud y empezamos a hablar de unas actitudes que nos van a ayudar a terminar bien. ¿Cuántos quieren terminar bien? Esta vida, ¿verdad? Es una vida que Dios nos dio y la idea de Dios es que tú la termines bien, sin remordimientos, ¿verdad? Una vida de paz, de gozo en el Señor. Y vimos que nuestra actitud en el desierto determina el tiempo que vamos a pasar en él. Tu actitud, ¿verdad? Determina el tiempo que vas a pasar en esa situación, en ese problema. También vimos que no son nuestras actitudes las que nos escogen a nosotros, sino nosotros que escogemos nuestras actitudes. Nosotros decidimos qué día queremos tener, ¿verdad? Si ver cómo vemos toda oportunidad y de ahí tomamos buenas decisiones a través de nuestras actitudes. Entonces vimos en el primer episodio, vimos que la primera actitud trae bendición en nuestras vidas y nos ayudará a terminar bien. Es una actitud de agradecimiento. ¿Cuántos tienen agradecimiento, iglesia? ¿Cuántos le dan un aplauso de agradecimiento al Señor? A ver, vamos. Fuerte el aplauso. El agradecimiento no solo es una gran idea, sino que el agradecimiento es la voluntad de Dios que en nosotros, para que vivamos una vida agradecida en todo tiempo. Y finalmente vimos que la persona agradecida siempre termina con más. ¿Cuántos quieren más de Dios? Entonces todos los días tienes que aprender a ser agradecido por las buenas cosas, aún también por las malas, aún en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones, tienes que ser agradecido, aún cuando te va bien, aún cuando te aumentan el sueldo, ¿verdad? O cuando te pasa algo bueno, quieres que ser agradecido. En todo tiempo, en todo momento, quieres que ser agradecido. Ahora vamos a continuar la segunda parte, ¿verdad? Del poder de la honra. Vamos a hablar un poco de la honra, a ver cómo estamos ahí. Cada actitud es esencial para que podamos desarrollar un crecimiento, ¿verdad? En todos los aspectos de nuestra vida. Y creo que la honra es muy importante y queremos que cultivarla todos los días. Tenemos la oportunidad de honrar a alguien. ¿Cuántos creen eso? Y quiero llevarte a Marcos 6, del 1 al 5. Marcos 6, del 1 al 5, en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer esta palabra. Dice así, en el nombre del Señor: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su pueblo, entre sus parientes y en sus propias familias. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrados de su incredulidad. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda historia. Si tú miras el capítulo anterior, el capítulo 5, Dios hizo dos milagros extraordinarios, increíbles. Dios hizo, imagínate. Uno de los milagros que hizo es sanar a una mujer que estaba enferma de flujo de sangre.
aquella mujer que había gastado todo su dinero, dice que por 12 años estaba enferma. Y luego era una mujer menospreciada por la sociedad, porque una mujer, ¿verdad?, que tenía esa enfermedad era rechazada como los leprosos y era apartada fuera del pueblo. Imagínate su vida cómo era, ¿no? Una vida deprimida, una vida triste, una vida frustrada. Pero dice que oyó de Jesús y fue y le tocó el manto a Jesús y ella fue sana, fue liberada de ese azote. Y de ahí dice que también iba a Jesús a ver a un hombre llamado Jairo, que le habían llamado porque su hija había muerto. Y dice que entró a su casa y dice que en ese momento la resucitó a la hija de Jairo. Entonces, 2 milagros sorprendentes, 2 milagros maravillosos, 2 milagros poderosos. Pero dice que en su tierra no pudo hacer milagros, imagínense. No dice la palabra que no quiso, sino que no pudo hacer milagros. No pudo hacer milagros. Noten, la deshonra es tan fuerte que puede limitar el poder de Dios en una ciudad, en una familia, en una iglesia. La deshonra. Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret. Saben que él nació en Belén, pero él creció, se desarrolló, ¿verdad?, con sus padres en la ciudad de Nazaret. Entonces la gente lo conocía, desde muy pequeño sabía que le ayudaba en la carpintería a su papá, porque su papá era carpintero. Jesús también fue carpintero. Pues ellos conocían a su familia, conocían a sus hermanos y a sus hermanas. Pero se quedó asombrado que no pudo hacer cosas tremendas ahí en ese lugar. Ahora, muchas personas viven limitadas y frustradas. Mucha gente vive bloqueada en su vida. No pueden vivir milagros, ¿verdad?, por falta de honra. ¿Por qué? Porque no la cultivan, porque no han desarrollado la honra en sus vidas, iglesia. Muchas veces, consciente o inconsciente, menospreciamos a las personas. No le damos su lugar que merecen. Es muy fácil menospreciar. Mira aquel borracho, mira aquel drogadicto, mira aquel pobre pidiendo limosna, mira aquella persona, siempre de una forma, ¿verdad? Estamos menospreciando a la gente, pero la Biblia nos enseña que tenemos que honrar a las personas. Jesús vivió la deshonra en su propia tierra. Dice que se burlaban de él. ¿Cómo? Es un hijo de un simple carpintero, hijo de María. Conocemos sus vidas, conocemos su familia. Lo menospreciaron. Y dice que no pudo hacer milagros. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir milagros, iglesia? ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios? Necesitas cultivar la honra, necesitas honrar a Dios, necesitas honrar a las personas, porque por medio de la honra Dios manifiesta su poder. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Vivimos en una sociedad donde se promueve, se celebra, se festeja la deshonra. Vivimos en un mundo que más deshonra los valores, los principios. Cada vez se deshonra la casa de Dios, cada vez se deshonra el matrimonio y la familia. A veces venimos a la iglesia, pero no estamos aquí. A veces estamos en otras cosas. Yo me pongo a pensar, ¿no se dará cuenta la gente que Dios los mira, que Dios los ve? A veces estamos con el celular, en las redes sociales, a veces en la casa de Dios. ¿No merece Dios respeto, iglesia? ¿No merece Dios honra? Ponte a pensar que tal vez te has perdido tantas cosas de Dios en tu vida, en tu familia. Por eso no avanzas, tal vez no creces, por eso no te salen bien las cosas, porque te falta honra a Dios.
honrarlo a Él en el lugar donde estás, en tu familia, en tu trabajo. Ellos merecen honra. El jefe de tu trabajo, ¿verdad? Donde los maestros y muchas cosas a lo mejor están detenidas en nuestra vida porque no hemos cultivado la honra. Sí. Sin embargo, iglesia, nosotros tenemos que levantar una bandera de honra, iglesia. Tal vez el mundo no dé honra, pero la iglesia está llamada a dar honra. ¿Cuántos podemos levantar una bandera de honra? Si a lo mejor muchos menosprecian a un policía de tránsito, pues tú respétalo. Si a lo mejor no respetas cierta autoridad en un lugar, tú respétala. Respeta aún a las personas que te van a recoger la basura. Yo honro a esos hombres, a esas mujeres que levantan la basura. La verdad, yo a veces les veo que les dan 10 pesos, 5 pesos. Los menospreciamos. Ay, es que esos levantan la basura. No, dales una buena ofrenda. Cuando sea Navidad, hazte un sobrecito y dáselos de Navidad. Honra a esas personas, no las menosprecies. ¿Sí? La iglesia necesita cultivar y promover y celebrar y desarrollar una actitud de honra. Ahora, para que me entiendas mejor la enseñanza, vamos a ver algunas definiciones que van a ayudar a entender mejor la honra. La primera, la palabra kabod. La palabra kabod en hebreo significa peso. Cuando tú das honra a alguien, le estás dando peso, le estás dando importancia a esa persona, le estás dando valor. Ahora hay otra palabra en griego que se llama time. Es una palabra usada en la Biblia para hablar de honra. Es una palabra que significa valioso, precioso, digno y estimado. Cuando tú expresas de otro, le estás dando honra, le estás dando peso a esa persona. Pero fíjate, la palabra deshonra, por lo contrario, en griego es la palabra atimos, que significa tratar a alguien como ordinario, tratar algo sin respeto, sin darle la estima que corresponde. Fíjate, la hermana que hace el aseo, hónrala. Un día por ahí dale una ofrenda. Nosotros la bendecimos la iglesia todos, pero qué bueno que un día un hermano de aquí dijera: a ver, hermano, para que se compre su almuerzo. A veces vengo temprano el domingo a la iglesia y veo que anda apurada. No creen que nada más la estoy viendo a ver cómo va. No, me meto a barrer ahí en la calle, el patio, avanzando un poquito el trabajo. Eso es honrarla, ayudarla. No, pues hay que lo haga ella. La iglesia quiere que aprender, hermanos, a honrar a las personas. Eso es importante. El problema es que muchas veces estamos esperando que esa persona sea honorable conmigo para honrarla. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que no esperes que las personas sean honorables para darle honra. La Biblia dice que simplemente da honra porque reconoces que toda autoridad está puesta por Dios, iglesia. Toda autoridad es puesta por Dios. ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo te puedo enseñar? Jesús es mi cabeza y Él me pone como autoridad. Y los líderes, ¿verdad? Están como, pues, están bajo mi autoridad. Por ejemplo, si tú menosprecias a un voluntario, porque se ha dado el caso que a veces llega una persona y menosprecia o no obedece y te dice: siéntate aquí. Yo no quiero aquí. Okay. He visto de esos, ¿no? Aquí no hay, pero sí ha habido. ¿Sí? Cuando tú deshonras
la autoridad que es puesta en la iglesia, tú no estás deshonrando nada más al voluntario, me estás deshonrando a mí y estás deshonrando a Dios. ¿Cómo ven eso? Porque los voluntarios no se pusieron ellos mismos, yo los puse, iglesia, bajo mi autoridad como pastor. Si tú estás deshonrando a algún maestro o alguna persona que está como líder aquí, no nada más estás deshonrando su vida de ellos, estás deshonrando a mí y la estás deshonrando a Dios. ¿Sí sabías eso? Porque todos los que sirven están puestos bajo autoridad. Tienen que rendir cuentas. Por eso, no esperes que la persona sea honorable para que tú la puedas honrar. Esto es muy poderoso. Dice que hay un pasaje en la Biblia sobre ese hombre llamado Nabal. No sé si se acuerdan, en el tiempo de David. Nabal era malo, el hombre, era malo. Hasta su nombre, ¿sabes cómo se llama su nombre en hebreo? Necio, imagínate. No le vayas a poner a un hijo necio, a Nabal, perdón. No, ni lo pongas, ¿sí? Dice que David estaba en un momento de guerra, estaba en un momento difícil, estaba pasando hambre y manda a uno de sus soldados a decirle a Nabal que los ayudaran porque estaban en un momento crítico. Y dice la palabra que Nabal menospreció a David, no quiso ayudarlo. Cuando nosotros deshonramos a alguien, sacamos lo peor de esa persona. Y dice la palabra de Dios que dijo: no, ¿quién es ese David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? Y aun cuando era rico Nabal, no le quiso ayudar a David. Y aun cuando David muchas veces ayudó a su gente de ese hombre, muchas veces lo liberó de hombres malvados y los cuidó. Y aun cuando permitía que comieran en los momentos de la siembra, ¿verdad? Dejaban un poco de cosecha para que la levantaran ellos. Y David había honrado a ellos, los había honrado a su gente. Y en ese momento, cuando él pidió ayuda a Nabal, no lo quiso hacer. Llegan los hombres y le dicen a David: oye, no nos quieren ayudar. Él estaba pidiendo comida, estaba viviendo hambre, su ejército. Y estaban pasando por un momento difícil. Pero dice que uno de sus criados fue a avisarle a la esposa, Abigail, y le cuenta la situación porque David ya estaba enojado. Dijo: vamos a matarlos a todos, los vamos a matar, los vamos a destruir a todos. No es posible que hagan esto. Pero Abigail se apresuró y dice que preparó comida, preparó cosas para él y se llevó sus asnos cargados de cosas y se humilló ante David y le pidió perdón a David por su esposo, que no tomara en cuenta esa falta. Y por medio de que Abigail honró a David, David los perdonó. ¿Y sabes qué le pasó a Nabal después? En un banquete se murió. Imagínate hasta dónde puede traer la deshonra cuando somos necios, cuando no honramos en verdad. Al final David se casó con Abigail. Se casó, fue su esposa al último. Imagínate, la llevó a un lugar especial. Después fue David rey y pues ahora pues era la reina. Imagínate la deshonra a dónde te puede ir, pero la honra a dónde te puede dar un lugar especial, es un lugar importante. ¿Alguien lo cree, iglesia? Entonces, porque si tú quieres sacar lo mejor de las personas, tienes que aprender a honrarlas. Si tú quieres sacar lo mejor de tu esposo o de tu esposa, de tu familia, tienes que honrarlos, hermanos. Si tú quieres sacar lo mejor de este mensaje, no te duermas, tienes que honrarlo. Dale un codazo ahí al que se esté durmiendo. ¿Ok? Si quieres sacar algo valioso de una persona, necesitas honrarla. No esperes esperar que te trate bien, no esperes que te va a honrar. No, tú honrala primero. Ya les platiqué el testimonio, ¿verdad?, de mi vecino.
Era grosero. Muchos ya saben, ¿verdad? ¿Qué empecé a hacer? Honrarlo. Honrarlo. Le empecé a barrer el frente de su casa, a hacer algunas tareas y todo. Y cambió su actitud. Ahora nos hablamos muy bien. Somos buenos vecinos ahora. No, antes era algo tremendo esto. Eso es. ¿Quieres que la gente sea honorable contigo? Primero quieres que dale honra a esas personas. Fíjate, lo interesante de la gratitud es que siempre te da más. La honra siempre te da lo mejor. La persona que es agradecida siempre recibe más, pero la persona que da honra siempre recibe lo mejor para su vida, iglesia. ¿Cuántos quieren recibir lo mejor para su vida, hermanos? ¿Cuántos quieren tener plenitud de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, verdad, la presencia de Dios? Aleluya, honra. ¿Por qué? Porque la honra siempre da lo mejor, aleluya. Lo mejor. Honra a tus líderes, honra a la gente, honra a la persona que puede ser para ti muy insignificante, hónrala, porque esto te va a traer bendición, iglesia. Cuando tú honras a alguien, cuando tú honras a alguien, tú la estás elevando a esa persona. Cuando tú deshonras a alguien, tú la estás bajando a esa persona. Muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos rebajando a nuestra esposa o esposo, estamos rebajando a nuestros hijos, estamos rebajando a nuestro líder, estamos rebajando a alguna autoridad, porque la estamos deshonrando. Entonces, así que el poder de la honra es que la honra saca lo mejor de las personas, las eleva, las honra, las valora a esa persona. Y tú quieres que aprenderle, darle estima y darle peso a esa persona. Tal vez muchas personas menosprecian a esa gente. Tú no la menosprecies. Tú no menosprecies a la gente discapacitada, a la gente que tiene algún problema en su vida. Tú no sabes sus problemas. No sabes qué están pasando ellos. Motívalos dándole honra a esas personas, porque es importante eso. Tú puedes cambiar la actitud de una persona a través de la honra. ¿Alguien lo cree, iglesia? Ahora, la Biblia habla específicamente y intencionalmente, nos habla de ciertos grupos de personas que queremos que honrar de una manera especial. Y vamos a leer en Proverbios 3:9, en la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ver el primer punto. Debemos honrar a Dios. ¿Cuántos honran a Dios? Tienes que honrar a Dios. Dice la palabra: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Este pasaje es específico. No dice, y nos dice que debemos honrar a Dios con nuestros recursos. Cada vez que tú das, que eres generoso, cada vez que das tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, ¿qué estás haciendo? Estás honrando a Dios. Un día Jesús dijo: da a lo de César, a César, y da a Dios lo de Dios. En otras palabras, no seas tacaño para Dios. Yo no sé quién inventó los tacaños. Yo creo que fue el diablo, ¿eh? Si tú tienes un negocio, tú tienes un trabajo, tú tienes una inversión, tú tienes algo que estás haciendo, tienes que aprender aparte
de todo gastos y cosas que puedas tener, tienes que empezar a honrar a Dios. Hónralo, porque es una manera de exaltarlo. Pero es que yo ayudo a los pobres. No, una cosa es ayudar a los pobres, una cosa es ayudar a las personas, una cosa es venir y sembrar para la obra de Dios, para la casa de Dios. Pablo lo dijo: aparten cada semana algo. Unas palabras de mi hermano: no nos podemos comer el pastel todo solo. Tienes que repartirlo, una rebanada para los gastos de la casa, una rebanada para la luz, una rebanada para la escuela de los hijos, una rebanada para la comida, pero también hay una rebanada que quiere que honrar a Dios. A veces hemos pasado, en cuestión de los gastos de la iglesia, hemos pasado cosas difíciles. Ahorita necesitamos comprar una guitarra. Pues a ver quién coopera y vamos a comprar la guitarra todos. Cuesta creo 8,000 pesos la guitarra. Entre todos podemos colaborar, porque es para todos. Todo lo que podamos sembrar aquí es para estar bien todos. Un día compramos esas sillas entre todos, unos 2, otros 3, otros 4, otros 5 en sus posibilidades. Y cuando tú haces eso, ¿qué está sucediendo? Estás honrando a Dios. Porque valora su iglesia, valora su obra. Enseña a tus hijos que aprendan a honrar a Dios desde pequeños. Mis hijos yo les he enseñado desde pequeños a honrar a Dios. A mí mis papás desde chiquitos me enseñaban a honrar a Dios. Me acuerdo que cada día que iba a la escuelita bíblica, ¿verdad? Me daban, o yo iba y le pedía: dame para mi ofrenda, porque necesito dar mi ofrenda con los niños. Y eso se genera una disciplina, un buen hábito. A veces nos cuesta y queremos que sucedan las cosas y queremos que ya abra los cielos, Señor, y que me bendigas. Pero ¿cómo? Si no estamos honrando a Dios. Todos queremos que poner nuestro granito de arena. Cuando lo hagamos, entonces todo va a caminar bien. Vamos a apoyar más misioneros, vamos a invertir para un terreno más grande, vamos a hacer otras cosas más especiales, pero necesitamos colaborar, necesitamos honrar a Dios, porque por medio de esto, hermanos, vamos a ir a más y vamos a crecer en el Señor. ¿Cuánto lo creen? También podemos honrar a Dios con nuestros labios. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que tú alabas, cada vez que tú das gracias, cada vez que tú bendices, cada vez que tú adoras a Dios, lo estás honrando. Cada vez que levantas tus manos, lo estás honrando. Cada vez que das un grito de júbilo, lo estás honrando. No estamos echando algo al aire, no. Le estamos dando honra y gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Nada de lo que hacemos acá se desperdicia. No, eleva una adoración y una exaltación al Todopoderoso. Aleluya, amén. También lo puedes honrar con tu corazón. Cada día que tú decides vivir en santidad, apartado del pecado, cada vez que tú decides vivir en pureza, cada vez que tú decides guardar tu corazón, estás honrando a Dios. Podemos honrar a Dios con nuestro tiempo. Cada vez que tú sirves, cada vez que asistes a la iglesia, cada vez que llegas puntual a la reunión, estás honrando a Dios. Cada vez que tú te quedas despierto, ¿verdad? En la reunión, estás honrando a Dios. Dice por ahí en un libro que el ser puntual es de gente honorable. Cuando llegas tarde a tu servicio, a la iglesia, pues estás deshonrando a Dios.
Cuando vengas a servirle en una tarea aquí en la casa, hazlo bien, porque no es para los hombres, es para Dios. Y si lo crees, Dios premia. Amén. Dios premia, Dios te recompensa. Las cosas que parecían difíciles, Dios no sé, pero te consiente el Señor y mueve su amor por ti. Porque la honra genera algo mejor para tu vida. Vamos a ver el segundo. Debemos honrar a nuestros padres. Efesios 6, del 2 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida sobre la tierra. Entonces el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y tengas una larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos se quieren ser viejitos? Sería padre, ¿no? Que todavía con mi esposa ahí, ¿verdad? En que sea chimuelos, pero todavía juntos. A mí me gustaría, es padre, celebrar mis 50 años con mi esposa. De casados faltan 17 años, primero llega. Mi padre cumplieron 62 años de casados hasta que murió mi papá. Y es padre vivir la vejez. Y qué padre que sería juntos, ¿no? ¿Sí? Pero todo tiene que ver cómo honres a tus padres también. Es un principio para que seas feliz y seas de larga vida sobre la tierra. La pregunta: ¿estás honrando a tus papás? Dios no nos ha dado la tarea de cuestionar a nuestros padres ni criticarlos. No, el mandamiento es honrar a nuestros padres. Y eso no se discute, iglesia. Cuando es un mandamiento y es un principio de Dios, no se discute. Los mandamientos de Dios se obedecen, ¿sí o no, iglesia? Es que yo no tengo el papá que tú no tienes. No, ese es el papá que te tocó. Y hónralo y bendícelo. No sé, es que no son perfectos, es que no son los mejores, no es que no se portan bien. Hónralos porque son tu autoridad, hónralos porque son tus padres. Hónralos. Perdónalos. No fuimos a una escuela de papás. Me dicen unos hermanos, les digo, vengan a servir. Dice, es que como que no estamos preparados. Y le dije, ¿cuándo hemos estado preparados? Yo no estuve preparado para casarme. No hubo una escuela. A ver, me voy a ir 3 años a estudiar para casarme. No, así se aventaba uno. O había una escuela para papás. A ver, me voy 3 años, un diplomado para ser un mejor papá. No, así uno agarraba. No necesitamos prepararnos mucho, pero lamentablemente uno como padre la riega, ¿no? Y un día nos vas a entender, hijo, o jóvenes, nos vas a entender. Pues a veces nos equivocamos, pero en medio de esas equivocaciones, el principio de Dios es que honres a tus papás. Yo admiro a mi esposa y a sus hermanos. Son 9 hermanos. Su papá los abandonó cuando mi esposa tenía 15 años. El suegro va a cumplir 90 años ya en julio. Imagínate, 90 años. Pero ¿sabes qué? Ellos nunca han dejado a su papá. Aunque vive ya con su otra esposa y otras hijas y tiene otras familias, nunca le llevan pañales, le llevan medicamentos, le llevan unas doctoras particulares hasta la casa, lo atienden bien al Señor. Dijo, wow, eso sí es honrar. No tienen al papá en casa, los dejó cuando eran jovencitos. Y a pesar, todas las que mujeres, son 6 mujeres, todas
le pidieron al papá para que las entregara cuando se casaron. Eso es honrar a los papás. Sin rencores, sin resentimientos. Está tremendo. Entonces es importante, iglesia, que cultivemos eso. Si tú tienes tus padres todavía, hónralos. Todavía tengo mi jefa, tiene 81 años. Honralo, quiero que honrarla. No nada más voy a visitarla, le digo, a ver, ¿qué quieres que te haga aquí en casa? Vamos, arréglame la puerta, órale, te arreglo la puerta. Llévame esto, órale, vamos. Queremos que ayudar a los papás. No porque fueron los perfectos. Digo, a veces hay padres que fueron muy buenos, sí, les tocó esta etapa, pero no todos los papás fueron así. Pero por eso no los vamos a deshonrar. La Biblia dice que queremos que honrarlos. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, debemos honrar a nuestro cónyuge. A ver, levanta las manos los matrimonios. A ver, vamos, quiero verlos. Ok, vamos. Dice en Hebreos 13:4, en la Nueva Traducción Viviente: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Una manera de honrar el matrimonio es mantenernos fieles. Yo honro el matrimonio manteniéndome fiel. Eso es la forma de honrar a nuestras esposas. Fíjate que hay muchas maneras de ser infieles con nuestra cónyuge. Ahora hasta se da mucho por las redes sociales. Varones, tú no puedes tener amigas. Mujeres, tú no puedes tener amiguitos. No, no es válido. Nosotros ya hicimos un acuerdo con mi esposa. Luego que se dan los de Facebook, que amigos, nada de hombres, yo nada de mujeres. Si las que hubo así como de antes, que no agarrábamos la onda, pero ahora ya de ahí, ya no, nada. Que quiero que tomar el cafecito con el compañero de trabajo, con la compañera de trabajo. Cero, iglesia. Tenemos que cuidar la fidelidad en el matrimonio. Hombres, no debes de hablar con una mujer a solas, ni con la suegra. Tenemos que cuidarnos y tener esa confianza entre el matrimonio. Ya les platiqué, ¿no?, que llegó una señora aquí. Yo digo que no era hermana, era señora, o era la hija del diablo, yo creo, porque me empezó aquí como que pastor, que el guapo. Yo le dije, esta está visca, porque yo no soy guapo, la verdad. Sí, hay unos que son guapos y todo, pero yo no. Esta mujer me está echando el choro nada más. Que corro con mi esposa y le digo, oye, aquí hay una hija del diablo. Y ¿sabes qué me dijo mi esposa? Apártate de ella. Vámonos. Mejor que aquí corrió que aquí murió. Mejor vámonos. Hay tentaciones. A veces podemos ser infieles por medio de la pornografía, por medio de ver otras cosas, por la lujuria, por la lascivia. Y no nada más se está dando hoy en día con hombres, se está dando con mujeres. Ay, que mi esposa tuviera el cuerpo de Tom Cruise. Ay, quítate eso, ya. No, Dios te dio una esposa y te dio un esposo y quieres que honrarla, ¿sí o no? Amén. Nada justifica la infidelidad en el matrimonio, nada. La Biblia no dice que hay algunas cositas que sí se pueden hacer. No, nada, nada. Hay personas que se inventan justificaciones, se inventan excusas, pero no son bíblicas.
Es que mi matrimonio no funciona. Es que no me siento bien. Mi matrimonio es una farsa. Sea lo que sea, tu matrimonio no es una excusa para ser infiel. La Biblia dice que honres el matrimonio. ¿Cómo debes honrarlo? Siendo fiel. Honra a tu esposa, hay muchas formas. Honra a tu esposa proveyendo para el hogar. Mujer, tú honra a tu esposo agradeciéndole por su esfuerzo y el trabajo que él hace. Hay cosas que nos ayudamos a hacer en casa. Digo, mi esposa se esfuerza en la comida, pues a honrarla en la comida. Si hace una tarea, yo hago una tarea en el jardín, pues que ella también me honre. Que seamos un equipo como matrimonio. Y es la forma de que podemos crecer y desarrollar una mejor vida como matrimonio. Porque ¿qué va a pasar cuando nosotros nos honremos? Esto va a bendecir a tus hijos. Va a bendecir a tus hijos. Sí. Y a veces cuando pasa, no, nos enamoramos y todo, ¿verdad? Queremos abrir la puerta a la muchacha y flores y todo está bien y cosas que pueden darse bonitas cuando somos novios, ¿verdad? O cuando somos recién casados, pero la idea es que eso no se termine, sino que se mejore dentro de la relación, que el matrimonio crezca, que no sea el mismo de 15 años que el de 30 años, que cada día sea mejor. Si tú te gusta abrir la puerta a tu novia, pues que cuando tengan 30 años te siga abriendo la puerta, ¿sí o no, Juli? Que te siga abriendo la puerta. Si no, ya bájate como puedas. Por eso que no se muera en el tiempo, sino más bien aumente en el tiempo. Valorar cada día al esposo o la esposa. Cada día mejor seamos y sea un esfuerzo y un trabajo dentro de la relación. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Por eso, por lo tanto, mi honra no debe de disminuir, sino debe de aumentar dentro de nuestra relación de matrimonio. Cuarto, debemos honrar a las personas en autoridad. Romanos 13:7. Ustedes den a cada uno lo que le deban. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda. Y den respeto y honra a los que están en la autoridad. ¿Por qué habla Pablo a la iglesia de Romanos, verdad? Había una iglesia en Roma. Porque ellos estaban viviendo, ¿verdad?, cosas tremendas con el Imperio Romano. El Imperio Romano no era tan amistoso con los judíos, ¿eh? Al final, saben que muchos cristianos los mataron, los llevaban al Coliseo y los echaban a los leones. Pero en cambio Pablo dice: honrenlos, honrenlos. Ellos tenían el dominio en Europa, en toda Asia. Eran los jefes. Un imperio que venía a someter a los judíos y que muchas oportunidades a veces eran autoritarios, abusivos. Pero Pablo dice, el hermano Pablo les dice: ustedes deben honrarlos, honren a aquellos que estén en autoridad, respételos y honrenlos. Mira, si no tenemos nada bueno que decir de nuestras autoridades, mejor no digamos nada. Porque muchos de ellos fueron puestos por Dios. Los judíos no vivían un ambiente a lo mejor de libertad, y en cambio Pablo dice: honrenlos. Si hay que pagarles impuestos, páguenle impuestos. Al mismo Jesús lo hicieron con él, que pagara impuestos. Y era por honrar a esas autoridades. Y no nada más dice la palabra que los honremos, sino que oremos por ellos.
Ahorita al presidente de Estados Unidos lo están criticando, lo están diciendo esto y lo otro que es muy malo. Pero ¿cuántas veces han orado por él? No justificamos lo que está haciendo, pero no es nuestro trabajo deshonrarlo, menospreciarlo, criticarlo o murmurar de él. Nuestro trabajo es honrarlo a través de la oración, a través de interceder por estas cosas, por nuestra presidenta, por nuestras autoridades, que Dios les dé sabiduría. ¿Cuándo lo podemos hacer, iglesia? Hay que orar por ellos. No dice, ay, voy a orar por el que voté. No, ora hasta por los que no votaste, o por los que no son de tu partido, porque son una, ¿qué? Autoridad. Autoridad. Estamos en una cultura de deshonra generalizada. Deshonra en las familias, deshonra en los gobiernos, deshonra en las empresas, deshonra en la iglesia. Y nos cuesta honrar a otros, nos cuesta darle peso a otros, nos cuesta darle valor a otros. Pero eso lo queremos que cambiar, iglesia. Queremos que cultivar la cultura de la honra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por último, debemos honrar a nuestros líderes espirituales. Y este debe ser el versículo de muchos de ustedes. 1 Timoteo 5:17 en la Nueva Versión Internacional. Los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Imagínate si la autoridad recibe honra, el esposo, la esposa, el papá, dice que los que predicamos o los que somos líderes espirituales merecemos ¿qué? Doble honra. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Pero antes de iniciar este punto, hay que recordar, primero debemos de honrar a Dios, debemos honrar a nuestros padres, debemos honrar el matrimonio, debemos honrar a toda persona de autoridad y finalmente debemos honrar a nuestros líderes espirituales. A los que predican bien y a los que no predican también. A los que no tienen nuestro estilo o como los que tienen nuestro estilo. Los que se visten como nosotros y los que no se visten como nosotros. Tenemos que honrar a todos. Yo te voy a pedir algo, iglesia. Nunca deshonres a un predicador de cualquier iglesia, de cualquier lugar. Nunca hables mal de él, nunca hables. Yo veo gente hablando de otros predicadores y es deshonroso eso, la verdad. A veces ni los conocen, no saben ni cómo es su vida y hablan nada más porque se llegan a llevar por algunos mensajes, ¿verdad? Por unos rumores. Nunca hagas eso. Siempre bendice a aquellos hombres o líderes que estén en una posición de autoridad espiritualmente. Debemos tener una cultura de honra en la iglesia donde los discípulos honren a sus líderes y donde el líder le da valor a sus discípulos. Una cultura de honor no solamente es vertical, sino también horizontal. La honra y la deshonra tienen poder, iglesia. Y la deshonra ni se diga. La deshonra tiene mucho poder. Imagínate que Jesús no pudo hacer milagros en un lugar donde no había honra. Qué poderosa debe ser la deshonra para neutralizar la unción que había en Jesús y para limitar la unción que había en él. Imagínate, no pudo hacer milagros.
menospreciaron a Jesús. Si vemos un poquito de este texto que leímos, fíjate, las personas que estaban en Nazaret estaban en la presencia del Hacedor mismo, de los milagros, pero no pudieron recibir milagros a causa de la deshonra. Por eso hay una frase, hay un texto bíblico que está en 1 Samuel, dice que Dios honra a los que le honran. ¿Quieres recibir honra de Dios? ¿Quieres que Dios se mueva en lo sobrenatural en tu vida? Que Dios abra puertas donde no se abran, donde se abran caminos donde no hay caminos. Empieza a honrar a Dios con una actitud de agradecimiento. Porque tú puedes estar delante de la persona más ungida y sobre la tierra, y al mismo tiempo no recibir nada a causa de la actitud de nuestro corazón. Escúchame bien, no solo porque a ti no te gusta el estilo de tu pastor o la forma de predicar de un pastor, no es motivo para criticarlo o para menospreciarlo. Yo he aprendido que la honra agrada a Dios, la deshonra desagrada a Dios. Yo he aprendido que la honra abre puertas y la deshonra cierra puertas. La honra te pone en una posición de recibir y la deshonra te pone en una posición de resistir. ¿Cómo vamos a terminar, iglesia, nuestras vidas? ¿Vamos a terminar en deshonra o ingratitud en nuestro corazón? ¿O vamos a terminar con un corazón agradecido, honrando a aquellos que merecen honra? Yo te animo, iglesia, a que terminemos honrando. Yo los animo a que terminemos con una actitud de honra frente a aquellas personas que la Biblia específicamente dice que debemos honrar. Quiero terminar. La honra no se trata de otros, la honra se trata de ti. La honra es la que das a otros, pero te bendice directamente a ti. La deshonra hace todo lo contrario. Hay que terminar con una actitud de honra, honrando a todos, iglesia, siempre con un corazón agradecido, iglesia. Porque cuando nosotros empezamos a dar esa honra a aquellas personas, ¿verdad?, que a lo mejor muchos no la merecen, pero tú lo haces porque tú aprendiste que necesitas honrar a aquellas personas, simplemente porque la palabra dice que debemos de honrarlos. Entonces no vas a recibir más, sino vas a recibir lo mejor para tu vida, para tus hijos, para tu familia y para que todo lo que hagas en esta tierra. ¿Cuánto le dan gracias a Dios y le dan un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Aleluya, amén. Ponte de pie.